Bueno, buenas tardes. Vamos a continuar con nuestra serie de videoconferencias, en este caso del módulo 3 del oficio digital web, ¿sí? En la última presentación del módulo 2 estuvimos hablando de la conexión a base de datos utilizando PHP. Hoy, digamos, al principio de este módulo, desgraciadamente o gracias a Dios, digamos, tenemos que salir un poco de PHP, puesto que para poder manejar bases de datos a través de PHP, o en realidad a través de cualquier lenguaje con cierta habilidad, debemos conocer aquel lenguaje que enunciamos en el módulo 2, que se llama SQL, y que es el lenguaje, un tercer lenguaje, digamos, dentro de todo un cuarto, dentro de todo lo que hemos visto, que es aquel que nos permite mandar comandos a la base de datos y obtener resultados, ¿sí? El PHP, como la mayoría de los lenguajes modernos, de ninguna manera tiene contacto directo con la base de datos, ¿sí? Sino que lo hace siempre a través de el motor de la base de datos, lo que se llama el motor de la base de datos. Y para ello uso un lenguaje en particular, en general el más conocido, el estándar, el que se usa en el 99% de los casos, es el SQL. Bien, vamos a comenzar nomás. ¿Se acuerdan que cuando hablamos en el módulo 2 un poquito dijimos que las bases de datos que manejan el mercado de bases de datos hoy son las llamadas bases de datos relacionales? Se llaman relacionales básicamente porque están pensadas para representar el mundo real a través de los datos del mundo real, digamos, que quiero almacenar, a través de estructuras y relaciones entre esas estructuras, ¿sí? Las estructuras, para que uno lo entendamos básicamente, se pueden entender como objetos del mundo real o objetos de mi organización de los cuales yo quiero guardar información, y las relaciones, cómo se relaciona, con qué datos se conecta ese objeto con este otro. Por ejemplo, si yo tengo una empresa manufacturera, ¿sí? Parte de mis objetos serán el producto, mi stock, mis facturas, mis clientes, mis proveedores, ¿sí? Cada uno de ellos guardando una información determinada, y las relaciones, los datos que yo necesito en la factura para saber de qué proveedor pertenecen, el dato que necesito en el producto para saber quién lo fabrica, y así sucesivamente, ¿sí? Por eso se llama base de datos relacionales. Esto tiene una complejidad bastante grande, es un curso en sí mismo el de base de datos relacionales, pero bueno, vamos a tratar de simplificarlo lo más posible, de manera que por lo menos podamos consultar, actualizar, insertar y borrar datos en una base de datos relacional, que es el objetivo mínimo de esta primera parte del módulo, ¿sí? Todas las bases de datos relacionales, o la mayor parte de ellas, tienen, a diferencia del manejo directo con archivos, digamos, la propiedad que para conectarnos a esos datos que tenemos almacenados no lo podemos acceder directamente. Esto es, yo no puedo escribir un programa PHP que lea un archivo en MySQL, ¿sí? No, lo que tengo que hacer es pedirle al MySQL que lea ese archivo y me devuelva la información almacenada en él, ¿sí? Esta estructura de aislación, si se quiere, entre los datos efectivamente almacenados y el programa que los consulta es esencial en el manejo moderno de las bases de datos. Esto me permite tener datos en forma con integridad, con seguridad, evitar errores, tener aseguramiento de la atomicidad de los datos guardados, o sea, un montón de condiciones que hacen que las bases de datos que conocemos hoy puedan manejar datos en forma prácticamente sin problemas, digamos, ¿sí? Para que esto funcione, entonces, el tipo que almacena los datos no puede confiar en el que hace el programa, ¿sí? Puede confiar, sí, para que lea, para que grabe, para que escriba, ¿sí? Pero no para que decida cómo va a estar almacenado físicamente ese dato. Ese trabajo se le entrega al administrador de las bases de datos. Ese administrador es el que se llama el DBMS, Database Management System, ¿sí? Que es nada más que una porción de software, un pedazo de software, digamos, que está instalado en el servidor donde tenemos instalada la base de datos, o en una máquina donde sea que esa base de datos está corriendo, que hace de interfaz entre todos los programas que consultan y los datos almacenados. Además tiene un montón de tareas más, ¿no? Asegurar la integridad, hacer los resguardos, asegurar que los datos se escriban efectivamente, tener varias copias de la información, puede hacer un montón de cosas, pero a nuestro nivel, a donde nosotros queremos llegar, básicamente un DBMS lo que hace es interactuar conmigo, con mi programa, que soy el usuario, ¿sí? De manera de darme acceso a los datos que almacena. ¿Bien? Todas las bases de datos, el 99, digamos, pues siempre podrá haber alguna que no, pero el 99% de las bases de datos comerciales que están disponibles hoy en día utilizan una estructura de DBMS, o sea, almaceno los datos de una manera, tengo un motor, un demonio, un producto que está corriendo constantemente y escuchando, que es el que recibe las peticiones de los usuarios de acceso a esos datos, y el que le devuelve a esos usuarios el resultado de sus peticiones, ¿sí? Para realizar estas peticiones,
es que existe este lenguaje llamado SQL, ahora vamos a ver un poquito más en definición qué significa, que es el lenguaje en el que cual la mayoría, el 99 y dale con el 99, pero el 99% de las bases de datos codifican estas instrucciones que pueden recibir de los usuarios, ¿sí? En grandes rasgos este lenguaje está partido en dos partes, digamos. Una parte que se llama DDL y una parte que se llama DML. La parte que se llama DDL es Data Definition Language, es la parte del lenguaje que me permite crear esas estructuras de almacenamiento, tablas, relaciones, campos, decir acá voy a guardar un número, acá voy a guardar un texto, este campo va a estar relacionado con aquel de aquella otra tabla, etc. Eso lo hago con un DDL. El DML, el Data Manipulation Language, lo que me permite es hacer, una vez que esa estructura está creada, lo que me permite es grabar en esa estructura, recuperar datos, actualizar, borrar, o sea, hacer todo lo que tenga que ver con la manipulación de los datos en sí mismo. Nosotros vamos a estudiar puntualmente el DML, o sea, el Data Manipulation Language, puesto que para crear tablas, modificarlas, ver estructura, etc., vamos a usar una herramienta, ¿sí? Porque si no se iría de los alcances de este curso. Ya hay en el campus un manualcito, un pequeño manualcito de cómo utilizar la herramienta que viene con el SAMP, ahora la vamos a ver un poquito, ¿sí? Para poder crear tablas, crear campos, crear base de datos, etc. Y a través de esa misma herramienta también es que vamos a utilizar el SQL. Entonces, nosotros vamos a centrarnos en el aspecto de manipulación del SQL. Para que nos demos una idea, el concepto de base de datos relacionales nace por el año 70, lo crea en sus laboratorios de investigación IBM, y crean también el original, digamos, la idea original del lenguaje SQL, que se llamaba SQL en ese momento, y a partir de ese momento empezó a utilizarse cada vez más, a hacerse cada vez más común, hasta que se estandarizó y hoy por hoy es un estándar de la ISO, ¿sí? O del ANSI. Está bien, o sea que si yo aprendo SQL de modo estándar, como mínimo voy a poder conectarme y consultar, actualizar, insertar y borrar datos en el 99,99% de las bases de datos comerciales de hoy en día. Bien, el lenguaje SQL se llama SQL porque es las siglas de Standard Query Language, o sea, lenguaje estándar de consulta. Es el lenguaje entonces básico que uso para consultar, insertar, borrar y actualizar los datos guardados en base de datos relacionales. Es un lenguaje muy simple. Vamos a ver que nosotros en esta primera parte vamos a aprender en realidad 4 instrucciones, pero que tienen una estructura muy simple. Y lo vamos a utilizar sobre MySQL. El MySQL es una base de datos relacional y, como su nombre lo indica, por supuesto, soporta SQL, ¿sí? Por supuesto que cuando nosotros nos conectamos con un programa PHP al MySQL y queremos hacer cualquier tipo de interacción con él, lo que utilizamos es una instrucción de SQL, ya lo hemos visto, ponemos el SQL en una variable, un array, y ese array la pasamos a la base de datos para que la ejecute. Como aquí vamos a centrarnos hoy en esta videoconferencia en ver específicamente SQL, y en el primer parte de este módulo, de este tercer módulo, vemos específicamente SQL, vamos a dejar de lado por un momento la complejidad del PHP y nos vamos a dedicar a escribir simples instrucciones de SQL. Para ello, vamos a utilizar el PHPMyAdmin, que es un administrador de base de datos que viene instalado con el SAMP. Así que si ustedes bajaron el SAMP, lo instalaron en sus máquinas y lo tienen en funcionamiento, tienen el PHPMyAdmin funcionando, ¿sí? Asimismo, con todo el primer paquete de datos, o sea, el primer parte del módulo 3, la cartilla de trabajo práctico, les envié un archivo zip, un archivo comprimido que tiene un backup de una base de datos de ejemplo, que es la que hemos estado usando en esta presentación y en el manual que tienen que acompaña esta presentación, ¿sí? El PHPMyAdmin nos va a permitir trabajar con SQL sin tener que escribir programas PHP cada vez. Ahora, todo lo que hagamos en el PHPMyAdmin, por supuesto, es aplicable directamente a un programa en PHP. Bien, para comenzar a utilizar PHPMyAdmin, lo primero que tenemos que hacer, por supuesto, es tener instalado el SAMP y corriendo, ¿sí? Yo lo voy a utilizar ahora, ¿sí? Vamos a hacer una pequeña práctica, si se quiere. Voy a sacar un minutito la presentación, después vamos a continuarla. Y lo que vamos a hacer básicamente es, yo tengo el icono, no sé si lo ven aquí abajo, el icono del PHPMyAdmin, del SAMP. Y lo primero que vamos a hacer, yo lo tengo detenido, lo que voy a hacer va a ser ejecutar
el Apache y ejecutar el MySQL. Espero que arranquen y ambos arrancaron correctamente como se ve ahí. ¿Cómo sé que arrancaron correctamente? Primero y principal porque están en un verdecito medio extraño pero en verde, y además porque me dice, ven, que ya está atendiendo el puerto 80 y el 443 en el Apache y el 3306 en el MySQL. A continuación voy a arrancar el navegador y voy a escribir. Si yo pongo simplemente localhost, sabemos que estamos accediendo a la instalación local del XAMPP y ponemos barra php myadmin, ¿sí? Y si todo funciona correctamente, ingresamos en el administrador de MySQL, ¿sí? El PHP myadmin es un programito, es una página web que está hecha en PHP, ¿sí? Y lo que nos permite es tener un entorno gráfico donde yo puedo hacer cualquier cosa que implique trabajar contra la base MySQL. Puedo crear base de datos, puedo crear tablas, crear dentro de esas tablas todos sus campos, los índices, la clave primaria, puedo insertar datos, todo el trabajo que yo puedo hacer sobre una base de datos lo puedo hacer a través de PHP myadmin. Por supuesto que no es la idea de darle a un cliente o algo así el PHP myadmin y decirle toma a cargar los datos con esto. Esto es simplemente una herramienta de administración. Con esto creo la base de datos. Hay en los manuales que se enviaron instrucciones de cómo utilizar la parte de backup del PHP myadmin para backupear nuestras bases de datos, cómo importar la base de datos que yo le envié y cómo hacer consultas básicas, como crear tablas, crear base de datos, crear tablas, etc. Nosotros en principio lo que vamos a usar, voy a agrandar un poquito esto para que se vea, es una base de datos que tengo aquí que se llama prueba. ¿Ven? Yo tengo un montón de bases de datos distintas, mantenidas por mi motor MySQL. Vamos a usar esta base de datos prueba, que es la que yo les he enviado, y estas dos tablas, cheque y clientes, ¿sí? Cada una tiene su estructura, ¿está bien? ¿Sí? Si vemos aquí abajo, ven, tiene algunos datitos cargados, y la tabla cliente que tiene también algunos datitos cargados, ¿sí? Esto es lo que vamos a utilizar. Entonces, para poder hacer tanto las prácticas de los manuales, como lo que vamos a hacer aquí en la presentación, como lo que está en el manual como ejemplo, ¿sí? Lo que necesito es tener montada esta base de datos, ¿sí? Y utilizar el PHP myadmin. XAMPP instalado, XAMPP funcionando, arranco el navegador, escribo localhost barra PHP myadmin, enter, y tengo el PHP myadmin funcionando. Vamos a volver a la presentación. Un segundito, que arranque. Tiene su demora. Bien, ahí la tenemos, vamos a avanzar. Estábamos entonces aquí. Entonces, como dijimos hoy, para comenzar a utilizar PHP myadmin, simplemente con el XAMPP corriendo, entro en localhost barra PHP myadmin, enter, y me aparece la ventana que tengo ahí a la derecha, que es la que vimos recién, que es la que me va a permitir efectuar todas las operaciones que tengo. Si ven, bien a la derecha de la imagen hay una pestañita del panel principal, que es el que me aparece a la derecha, que dice SQL, ¿sí? Haciendo clic ahí en SQL es donde yo voy a tener un pequeño campo donde voy a poder escribir mis SQL, ahora lo vamos a ir viendo, voy a poder ir escribiendo mis comandos de SQL para probar su funcionamiento, ¿sí? Bien, como dijimos recién, la estructura de las dos tablas que vamos a utilizar es la que nos figura ahí. Ustedes van a tener la presentación, así que no se preocupen, la miran desde ahí. Cheques tiene 4 campos: cliente, fecha de vencimiento, importe y número de cheque, y cliente tiene 3 campos: código, domicilio y nombre. ¿Sí? Solamente esas dos tablas para ver lo básico que vamos a necesitar hoy. Bien, como dijimos, SQL es un lenguaje, no es un lenguaje de programación, o sea, no es como PHP que tiene estructuras, variables, etc. Tiene un montón de elementos de programación, pero no es esencialmente un lenguaje de programación, sino que es un lenguaje pensado para consultar y manipular datos almacenados en una base de datos. Nosotros vamos a hacer hincapié en estos 4 comandos que son los comandos básicos de SQL. Hay algunos más, ¿sí? Vamos a ver que usamos uno más constantemente, que ahora se los voy a explicar, pero básicamente vamos a elegir estas 4 cláusulas que son las que más utilizamos, ¿sí? La cláusula select, que vamos a ver que es una de las más importantes, es la que me permite seleccionar, esto es, elegir datos de una o más tablas que tengo en la base de datos y mostrar el resultado. O sea, decir, bueno, tráeme el nombre de aquella tabla, cuántos cheques tiene, cuánta plata me debe, juntármelo todo y mostrármelo en una grilla. Eso es lo que hace el select. El insert lo que me permite hacer es insertar un nuevo registro en esa tabla. Repito, yo no puedo escribir a mano así, abrir el archivito y escribirlo a mano. No, tengo que decirle al motor de la base de datos, por favor,
insertame estos datos en esta tabla, ¿sí? Para eso uso el comando o la cláusula insert. La cláusula o comando delete lo que hace es eliminar una fila, ¿sí? Si imaginamos que nuestras tablas son como una grilla de Excel, ¿sí? Donde cada columna es un campo, o sea, tienen cosas iguales cada columna, cada fila es un registro, o sea, una ficha individual, ¿sí? Si yo tuviera clientes, cada fila es un cliente individual y cada columna un dato de todos los clientes. Esta es la columna código, la columna nombre, la columna domicilio, ¿sí? Entonces el delete lo que me permite hacer es borrar una fila, una o más filas, ¿no? Pero una fila en particular de la tabla. El update, en contramano, lo que me permite es actualizar información de algún campo en particular, de todos o de alguno en particular para una o más filas en particular. Ahora vamos a ver cada uno de ellos. Vamos a empezar por el select, que es el que nos va a permitir, como mínimo, obtener la información que yo tengo almacenada. Bien, ahí a la vista tenemos toda la estructura, digamos, sintáctica del comando select. Por supuesto que no vamos a complicarnos tanto, pero fíjense que todo el comando select es eso que hemos visto. O sea, el select, el distinct, que ahora vamos a ver qué es, from, where, group by, having y order by. Nada más, son esas cláusulas y la combinación de ellas las que nos permite hacer cualquier tipo de consulta sobre una base de datos, ¿sí? Vamos a arrancar. Lo primero que hacemos es un select, simple y sencillo, ¿sí? Para demostrar qué es lo que hace un select, ¿sí? Fíjense que escribimos select, indicamos dos campos, código y nombre. Si nos recordamos, si no, fíjense luego en los ejemplos, código y nombre son dos campos, o sea, dos columnas disponibles en la tabla clientes. Imaginen la tabla cliente como una grilla de Excel, tiene una columna que dice códigos, una columna que dice nombre y una columna que dice domicilios. Yo en este caso particular lo que quise que me mostrara son solamente el código y el nombre, el domicilio no me interesó, ¿sí? Entonces lo que digo primero es select, o sea, seleccioname código y nombre, ¿de qué cosa? De la tabla clientes, ese es el from cliente, ¿sí? El límite abajo lo pone MySQL automáticamente, no le den bola, pero básicamente me dice que me traiga los primeros 30 registros. Es por si esa consulta trae muchas filas de resultado para que no tarde un año. Yo lo podría sacar, ¿sí? Fíjense que abajo me muestra el resultado y efectivamente me da una pequeña grilla donde me dice código, los números de código, y el nombre, los nombres de los clientes que yo tengo almacenados. Esos 5 registros son los que yo tengo cargados para tener como ejemplo en la base de datos prueba, en la tabla cliente. Esto mismo lo podríamos haber hecho perfectamente dentro de un PHP, ¿sí? Simplemente ese select from cliente que tenemos ahí, lo hubiéramos puesto dentro de una variable, entre comillas, y luego pasarle al MySQL query, ¿sí? Esa query para que le ejecute, previamente haber conectado, seleccionado la base de datos y ejecutado, ¿sí? Entonces, todo lo que estamos haciendo aquí, que lo estamos haciendo con el administrador, que viene con XAMPP, con el PHP MyAdmin, lo podemos replicar efectivamente y rápidamente en un código PHP. Bien, entonces, la forma más fácil de la cláusula select, la palabra select, que tiene que ir siempre, la lista de campos que yo quiero mostrar, por supuesto que los campos de la tabla que voy a nombrar abajo. En este primer momento vamos a hacer siempre consultas sobre una sola tabla. En la siguiente videoconferencia ya veremos, entraremos en lo más complejo de consultar de 2 o 3 tablas al mismo tiempo. Entonces, from la tabla a la que pertenecen esos campos, ¿sí? Ejecuto y me devuelve el resultado. Si yo no quiero escribir los nombres de los campos, basta con que yo ponga el asterisco. El asterisco significa devolverme todos los campos, o sea, todas las columnas. Bien, vieron que al principio yo, cuando les mostré la sintaxis original de select, decía select all o pipe, el símbolo pipe distinto, o sea, puedo poner uno u otro. ¿Cuál es la diferencia? El select all, si yo no pongo nada, como hice en el ejemplo anterior, puse select y los campos directamente, es como haber puesto select all. ¿Qué quiere decir? Devuélveme todas las filas que vos encuentres que cumplen con lo que vos estás pidiendo. El distinct, ¿sí? Lo que hace es devolverme solamente registros únicos, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? ¿Registros únicos en la tabla? No. Registros únicos en la respuesta. Fíjense que yo el ejemplo que puse, traje solamente select distinct de un solo campo, importe, ¿sí? De cheque ya, no de clientes. Fíjense que yo le pongo select all asterisco, tengo 1, 2, 3, 4, 5 filas de respuesta, ¿sí? Pero hay 2 importes que son iguales, 2 que dicen 1500. ¿Está bien? Cuando hago un select distinct de importe, from check es igual, en vez de 5 filas me devuelve 4. ¿Por qué? Porque hay 2 importes 1500 iguales y como serían 2 resultados repetidos en el resultado, el distinct me elimina 1. Indistintamente cuál, me elimina 1. ¿Está?
Entonces, normalmente, en la mayoría de los casos, utilizamos el select all, ¿sí? Cuando yo quiero que en el resultado me aparezcan filas individuales, no me aparezcan filas repetidas por algún motivo, este puede ser el caso, o supongan que yo tengo, no sé, quiero saber cuántas personas se llaman José, entonces no quiero que me aparezcan, cuántas personas tengo con nombres distintos, entonces si yo tengo 5 José, quiero que me aparezca una sola vez, uso el distinto. Vamos a la segunda parte, al from, ¿sí? Recién lo nombramos solamente, pero bueno, ahora lo vamos a explicar. El from lo que indica es de qué tabla voy a recuperar esa información, ¿sí? Hasta aquí, como hemos estado viendo, vamos a usar una sola tabla en el from. Por ahora, la videoconferencia que viene ya vamos a avanzar sobre más de una tabla. Por lo tanto, simplemente representamos la tabla que estamos poniendo, de la que estamos seleccionando los datos, ¿sí? Sí o sí tiene que ir el from y la tabla correspondiente. Si yo no lo pongo, el PHP MyAdmin, en realidad el SQL, no el PHP MyAdmin, sino el SQL, no sabe que devolverme me va a dar un error de sintaxis, ¿sí? Estamos dando un ejemplo simple, un select all asterisco de la tabla cheques y me devuelve todo. Bien, ahora, ¿cuántas veces yo voy a necesitar consultar todo el contenido de una tabla? Pocas veces. En general lo que yo necesito es una porción de una tabla, ¿sí? Por algún caso en particular. Por ejemplo, necesito saber que yo el domicilio de un cliente. Entonces digo, bueno, decime cuál es el domicilio del cliente 45. O decime cuál es el nombre del cliente que vive en tal lugar. O decime cuántos clientes hay que tengan el código más grande que un número. ¿Se entiende? Normalmente lo que hago es hacer una visión reducida de lo que estoy consultando, ¿sí? Por lo tanto, necesito algún elemento que me permita filtrar ese resultado, ¿sí? De lo que yo voy a buscar, que me permite mostrar solo una parte. Además, que ese filtrado no se haga en mi máquina, porque si no yo estoy trayendo toda la tabla a mi máquina y mi máquina filtrándola. Por ejemplo, si yo hiciera con un PHP un for y recorriera y descartara los registros que no me gustan. No. Yo quiero que la base de datos me devuelva solo lo que necesito. Esa es una de las potencialidades de una base de datos relacional. Yo le digo, dame solamente este cliente y él me devuelve solo este cliente. Mi máquina no pensó. El traslado de información fue mínimo. La máquina de base de datos fue la que hizo todo el trabajo. Bien, para esto es que existe la cláusula where. La cláusula where, que quiere decir dónde en inglés, lo que me permite es decir, tráeme estos campos de esta tabla, o sea, select, asterisco supongan, from clientes, where, cuando el cliente cumpla con tal condición, o el cliente sea mayor que tal cosa, o el importe esté entre y este valor, o sea, una condición armada con condiciones lógicas, ¿sí? En el ejemplo que estamos poniendo, básicamente lo que hacemos es que me traiga todos los clientes cuyo código sea mayor que 4, ¿sí? Ergo, en el resultado me aparecen solo 2 clientes, ¿sí? Que son los únicos 2 que tienen su código mayor que 4. Por supuesto que esta consulta es súper simple y medio sonsa, pero, digamos, yo puedo empezar a concatenar, hay condiciones, tantas condiciones como yo quiera. ¿Puedo poner más de una condición? Sí, las puedo concatenar con AND y con OR, o sea, puedo decir código mayor que 4 y que sea de la Ferrer, supongan. Entonces va a traer todos los clientes que sean mayor que 4 y que su localidad sea la Ferrer, por ejemplo, ¿sí? Bien. El where es muy importante porque si yo hago todas las consultas, ¿sí? Pidiéndole toda la tabla o que me devuelva todo el contenido de la tabla, lo que voy a hacer es tener un problema de handicap de performance enorme, ¿sí? No estoy utilizando nada de la inteligencia, digamos, del motor de base de datos. Entonces es muy importante usar inteligentemente la cláusula where de manera que los datos que viajen del motor de base de datos a mi aplicación sean la menor cantidad posible. Bien, esto hasta aquí con consultas simples, o sea, siempre hemos devuelto nominales. ¿Qué quiere decir esto? Todas las filas que me devuelve el select que yo pedí. Ahora, el select me permite también hacer agregaciones. ¿Qué es esto? Decir, bueno, no me digas los clientes, decime cuántos clientes hay, por ejemplo, o decime el total en cheques que tengo, ¿sí? O sea, sumarizar, promediar, sacar el máximo, el mínimo, contar, todas herramientas que tienen que ver con agregar, o sea, seleccionar un paquete de datos de la base de datos y una vez seleccionado, sobre ese paquete de datos hacer algún tipo de operación, ¿sí? Es lo que estamos mostrando en este ejemplo, ¿sí? Hay una serie de funciones que me permiten hacer esto. Básicamente acá nombramos un count, average, max y min, o sea, sumarizar, contar, promediar, hacer el máximo y el mínimo. Y estamos mostrando, ¿sí? Básicamente que hago un select sum, o sea, sumarizo el campo importe de cheque. Fíjense que me vuelve una sola fila de resultado
que tiene como resultado la suma de los importes de todos los cheques, ¿sí? Ahí no me mostró una fila por cheque, ni mucho menos. No, aquí lo que hizo fue sumarizar, agarrar la columna importe, sumarlas todas, las que cumplían con la condición. Yo no puse un where, si yo hubiera puesto where, no sé, cheque importe mayor que tanto, entonces me hubiera sumarizado menos y me muestra el resultado final. Bien, sumado a la posibilidad de sumarizar es que viene la cláusula group by, ¿sí? La cláusula group by viene a resolverme una pregunta de siempre, decirle, bueno, che, ¿cuál es el importe en cheque que tengo para cada cliente con los que trabajo? No todo el total, sino para cada cliente. ¿Qué quiere decir? A Juan, súmamelo por un lado, a Pedro, súmamelo por otro lado, a Liliana, súmamelo por otro lado, ¿se entiende? Hacer paquetitos de sumarización agrupados, por eso el group by, agrupados por algún campo en particular. Eso es lo que está mostrado en el ejemplo, ¿sí? Acuérdense que en la tabla cheques hay un campo que se llama cliente que tiene el código de cliente. ¿Qué es esto? El campo con el que la tabla cheque se relaciona con la tabla cliente. De todas maneras, esto lo vamos a ver más claramente en la segunda videoconferencia. ¿Qué hago? Selecciono cliente, ¿sí? Que no lo sumarizo, lo selecciono, y sumo el importe, siempre de cheques. Y después digo, agrupame por clientes, o sea, aquel campo que no está sumarizado. El resultado es el que vemos a la derecha. Tengo 3 clientes, o sea, tengo cheques de 3 clientes, pongo los 3 números de cliente y para cada uno totalizo el importe que tengo almacenado. Bien, como última cosa que puedo hacer, anteúltima, digamos, cosa que puedo hacer es, además de sumarizar, agrupando, puedo, ¿se acuerdan el where que hablamos hace 5 minutos? El where me permitía filtrar, o sea, seleccionar qué campos voy a obtener para luego operar. El having, ¿sí? Que es el que estamos viendo aquí, lo que hace es, una vez que se aplicó el where, que vino esos datos, que esos datos se sumarizaron, ¿cuáles de esos datos voy a mostrar? O sea, es como un where, pero luego de sumarizar. Entonces, simplemente estoy diciendo lo mismo que hicimos recién, pero mostrarme solamente aquellos que la suma del importe sea mayor que 6.000. ¿Lo podría haber hecho con where a esto? No, porque el sum se hace después que se aplica el where, ¿sí? El where lo que hace es, de todo este universo de clientes, seleccionarme los que cumplan una condición. Ahora, una vez seleccionados, totalizarme. ¿Se entiende? Se hace después la totalización. Entonces el where no podría usarlo para esto. Cuando yo quiero filtrar luego de sumarizar, lo que tengo que hacer es usar un having, ¿sí? Podría haber hecho, en vez de un having sum, un having count, lo que yo quisiera, siempre sobre el campo sumarizado. ¿Está? Bien. La última cláusula del select que vamos a ver por hoy es el order by, que es bastante simple. Por defecto, el select siempre me devuelve ordenado por la clave primaria. Si no hay clave primaria, por orden de inserción, ¿sí? Entonces me trae los datos como él quiere, ¿sí? Ahora, si yo quiero cambiar ese orden, lo que puedo usar es usar el order by, ¿sí? Yo aquí hice 2 ejemplos. En el primero ordené por nombre, ¿sí? Entonces se ordena alfabéticamente por nombre, y en el otro ordené alfabéticamente por nombre, pero en orden inverso, ¿sí? Por eso, en uno está en una orden, en el otro orden. Eso se agrega simplemente, se logra simplemente agregándole la cláusula desc, ¿sí? Luego del campo por el que estoy ordenando. Bien, con esto terminamos la cláusula select, ¿sí? Por supuesto que esto es una mirada rápida, tienen el manual completo para poder leerlo e ir ejercitando, ¿sí? Pero fíjense que no es extremadamente complejo una vez que entendemos la lógica del SQL. Nos quedan ver rápidamente los 3 comandos restantes, que son más simples en realidad, ¿sí? Que son el insert, el update y el delete, ¿sí? La cláusula insert lo que nos permite hacer es insertar datos nuevos en una tabla, ¿sí? Yo tengo una tabla ya armada, funcionando, y lo que le digo es insertame en esta tabla, insert into table, en esa tabla, estos campos, porque yo puedo grabar información en solo algunos campos y no en todos los de esa tabla, ¿sí? Y en cada uno de esos campos, en el mismo orden, ponerle estos valores, ¿sí? Con lo que hay que tener mucho cuidado con esto es un par de cositas. Primero, yo puedo elegir qué campos grabar y qué campos no grabar, siempre que los campos que no grabe acepten nulos en la base de datos, ¿sí? Una de las condiciones cuando creo una base de datos es si el campo que estoy creando, por ejemplo el campo código de cliente, acepta un valor nulo, o sea, un valor que no exista, ¿sí? En el campo código probablemente yo no lo acepte, entonces no podría insertar un registro en esa tabla sin poner el campo código, porque no acepta nulos. Entonces puede ser que esto, si no lo hago correctamente, me dé un error.
Bien, tenemos un pequeño ejemplo abajo, estoy insertando un registro en la tabla clientes, ¿sí? Pongo código, domicilio y nombre. El orden en que pongo los campos en la parte del insert no importa, siempre que en la parte de los values tenga el mismo orden, ¿sí? Porque van a matchar uno por uno. Si hay 3 campos, tiene que haber 3 valores y tienen que estar en el mismo orden. Ahora, si en la tabla están en otro orden, no importa. Aquí tienen que estar en el mismo orden, ¿sí? Bien, y los valores son 45, ¿sí? Rivadavia 1, 2, 3, 4 y José Pedro. Si vemos abajo a la derecha, ¿sí? Al ejecutar este comando se me inserta el registro 45 que no lo tenía, ¿sí? Bien, eso es para agregar un registro nuevo. Ahora, ¿qué pasa si yo lo agregué, me equivoqué en el nombre, lo tengo que cambiar? Para eso tengo que usar la cláusula update. Sería muy incómodo darlo de baja y insertarlo nuevamente, ¿sí? Implicaría un manejo de base de datos que no sería correcto. Para eso está la cláusula update, que lo que me permite hacer es actualizar la información que yo tengo almacenada en una tabla determinada, ¿sí? Fíjense que es update la tabla, el nombre de la tabla, set, todos los campos que yo quiero cambiar, o sea, el nombre del campo igual al nuevo valor, coma, otro campo, puedo poner todos los campos de la tabla que yo quiera, de campos, o sea, va a actualizar una fila en particular, cuando el código sea igual a 45. En este caso yo estoy filtrando para que me actualice el nombre, que lo cambie a Pedro José, para el registro cuyo código sea 45. Si yo no hubiera puesto el where código, le hubiera puesto ese nombre a todos los registros, ¿sí? O sea, el update, por defecto, agarra todos los registros de la tabla, yo tengo que filtrar para que me agarre los registros que yo quiero, ¿sí? Al ejecutarlo, el resultado es el de la derecha. Fíjense que antes decía José Pedro, ahora dice Pedro José al revés en la tabla. Bien, por último, la cláusula delete, ¿sí? Que lo que me permite es simplemente borrar uno o más registros de la tabla, ¿sí? Es delete from la tabla y where todas las condiciones, ¿sí? Ojo con esto porque si yo no le pongo condiciones, borra toda la tabla. Borra el contenido de la tabla, no la tabla en sí misma. Por lo tanto, siempre hay que ser muy cuidadoso. La recomendación es siempre, si voy a hacer un delete complicado, lo primero que tengo que hacer es un select y ver que lo que me devuelve el select sea efectivamente lo que quiero borrar. Entonces, simplemente le saco el select, le pongo el delete from adelante y ahí sí borro, ¿sí? En el ejemplo que estamos haciendo estoy deleteando justamente el registro que inserté, ¿ven? Where código al 45, lo ejecuto y el resultado es que tengo un registro menos en la tabla. Bien, esto ha sido la introducción básica del lenguaje SQL. La clase que viene, la videoconferencia que viene, vamos a ver algo más de práctica, vamos a hacer un par de ejercitaciones sobre esto y arrancamos con la parte más avanzada de SQL que implica juntas, etcétera, ¿sí? Bueno, muchas gracias por su atención y nos vemos. Hasta luego.